والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd, en el nombre de Allah, misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mensajero de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. Quise, Juan Barakallahu Fikum, quise compartir un escrito por el grande sabio, el imam de Ahl Sunnah wal Jama'a en nuestro tiempo, el Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. El título del tratado es El estado de los salaf en Ramadán, el estado de los predecesores piadosos en Ramadán. Naam. Sabemos ya, Juan, salaf no es una palabra que la gente se debe asustar de esa palabra, como han tratado de hacerlo los desviados, asustar a la gente de cualquier persona que usa la palabra salaf o salafía o salafi. Salaf, la palabra salaf, Juan, es solo una palabra en el idioma árabe que significa los predecesores piadosos. Esta palabra es un término en la Sharia de Allah. Es un término, es un título, una palabra que se usa en la Sharia, en la legislación de Allah. Salaf significa los predecesores piadosos, que incluye el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Esa primera generación, la generación del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y los sahaba es la primera generación de los salaf, de los predecesores piadosos. Que generalmente cuando se habla de los salaf se habla de esas primeras tres generaciones. La primera generación del profeta sallallahu alayhi wa sallam, los sahaba, y después la generación que siguió, que son los tabi'in, y después la generación que los siguió, atba' tabi'in. Y incluye también, cuando se dice los salaf, los imams de la sunnah, de los grandes imams en esas primeras generaciones del Islam, que ayudaron para difundir el correcto entendimiento del Islam, el correcto credo del Islam y la correcta práctica del din de al-Islam. Esos imams de la sunnah, como el imam Abu Hanifa, el imam Ahmed ibn Hanbal y el imam Malik ibn Anas, el imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, imam Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, el imam Abu Hatim al-Razi, el imam al-Barbahari, el imam ibn Taymiyyah, imam ibn Qayyim al-Jawziyya, y muchísimos sabios grandes y imams de la sunnah que predicaron este din de Allah, el Corán y la sunnah, refutando todo lo que opone este din del desvío, de las innovaciones y las cosas inventadas. Naam. Entonces, cuando se habla de los salaf, se habla de esas primeras generaciones. El estado de los predecesores piadosos en Ramadán, por Sheikhuna Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. El grande sabio Sheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhullah ta'ala, se le hizo la pregunta siguiente, o la siguiente pregunta. ¿Cuál era el estado de los salaf durante el Ramadán, el estado de los predecesores piadosos? El Sheikh respondió, hafidhullah ta'ala, y dice: en respuesta a esta pregunta digo, es bien conocido el estado del noble mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que se preparaba
para este gran mes ayunando muchísimo antes, es decir, antes del mes. Ayunaba todo Sha'ban o la mayoría de Sha'ban. Ayunaba todo Sha'ban excepto una pequeña porción, dice el Sheikh, citando la narración de Aisha radiyallahu ta'ala anha. Luego ayunaba este noble mes, es decir, el mes de Ramadán, y le daba aún más importancia a las últimas 10 noches, porque cuando llegaban las últimas 10 noches, se esforzaba mucho, se ajustaba la prenda inferior, como se menciona en el hadith, y realizaba etikaf. Etikaf, si se recuerdan, es el aislamiento en la mezquita o aferrarse a la mezquita y quedarse en la mezquita para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, para solo la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Sus esposas también realizaban etikaf y muchos de sus compañeros realizaban etikaf. Realizaban estos tremendos actos como ayunar de la manera correcta, acciones rectas, esforzarse y tener piedad y benevolencia. No. Y el mensajero de Allah, sigue el Sheikh, dice, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam era generoso y el más generoso de la gente. Y cuando entraba Ramadán era más frecuente en la generosidad que la frecuencia del viento que se envía con lluvia, especialmente cuando Jabril alayhi salatu wasalam, el ángel Jabril alayhi salatu wasalam, venía a él, como se menciona en el hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que Jabril le llegaba en el mes de Ramadán para revisar el Corán. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam recitaba el Corán a Jabril en su totalidad una sola vez durante el mes de Ramadán. Pero cuando era el último año de su vida, recitó el Corán completo a Jibril 2 veces, como se menciona en un hadith auténtico. Y esto fue una indicación de que llegaba cerca o estaba cerca su fallecimiento, sallallahu alayhi wasallam. Entonces los salaf o los predecesores piadosos prestaron gran cuidado y atención a este tremendo mes, recurriendo a la recitación del Corán, aumentando en el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala y alejándose de actos de desobediencia y actos ilícitos, porque el ayuno requiere todo esto. Ayunar no es solo abstenerse de comer y beber, sino más bien es abstenerse de todo lo que provoca la ira de Allah subhanahu wa ta'ala, de la desobediencia y otras cosas más. Y es recurrir a actos de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y tener sinceridad con Allah en hacerlo o hacerlo. Naam. Como se ha narrado acerca de Imam Malik, rahimahullah ta'ala, él enseñaba a la gente hasta que llegaba Ramadán. Ya llegando Ramadán, luego pasaba su tiempo ayunando y recitando el Corán. Es decir, el Imam Malik pasaba todo su tiempo enseñando a la gente, rahimahullah ta'ala, pero cuando llegaba Ramadán dejaba de hacer eso y pasaba todo su tiempo ayunando y recitando el Corán. Entonces ellos, es decir, los salaf, los predecesores piadosos, dieron importancia a la recitación del Corán a lo largo de este mes, contemplándolo y reflexionando sobre él, recibiendo advertencias de él
es decir, del Corán, siendo disuadidos de lo que disuade el mes, es decir, eh, alejándose de lo que el mes o de lo que, eh, eh, es decir, todo lo que no se puede hacer durante el ayuno, pues se alejaban de eso, se alejaban de eso, ya sea de bebidas, de comida, de relaciones sexuales durante el día, pues se alejaban de eso. Y claro, se alejaban de los pecados grandes y pecar y desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y sigue el Sheikh y dice, entendiendo lo halal y lo haram, entendiendo la promesa que contiene para los obedientes y la amenaza con la que amenaza a los desobedientes. Y lo que es similar a esto del noble Corán. Y con esto las almas se purifican y los corazones se iluminan. Esto significa el Corán, que es vida, luz y guía, como Allah como Allah lo describió como tal cuando dijo, y así te hemos enviado, oh Muhammad, una revelación y una misericordia de nuestro mandato. No sabías qué es el libro ni qué es la fe, pero hemos hecho de él, este Corán, una luz con la que guiamos a quien quiera de nuestros esclavos y siervos. Y en verdad tú, oh Muhammad, guías a los hombres hacia el camino recto. Nam, es decir, a la religión de monoteísmo, al din de Allah, al camino recto, es decir, al Islam o Sunnah. Nam. Entonces, sigue Sheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, dice, entonces, leen sobre la lucha de los predecesores piadosos, los salaf, sobre su paciencia y sinceridad hacia Allah, cómo se esforzaban a lo largo de este mes, de este noble mes, y fuera de él. No solo recordamos durante el mes de Ramadán y luego lo olvidamos después, dejando de realizar actos de obediencia el resto de los meses, sino que continuamos en la búsqueda de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, pasando la noche en oración, volviendo a Allah en arrepentimiento y esos otros actos de obediencia que hacemos para acercarnos a Allah durante Ramadán. Perdón. Sigue el Sheikh Hafidullah. Algunas personas se acercan a este mes realizando actos de obediencia. Sin embargo, cuando este mes se aleja y termina, se quedan cortos. Es decir, dejan esos actos de obediencia. Se vuelven perezosos, negligentes y olvidadizos de muchos de los actos de obediencia. Pero no, dice el Sheikh, no, así no debe ser. Durante este mes darle mayor importancia que a otros, sin duda, pero para el resto del año, el resto de nuestras vidas, es obligatorio y muy importante que recordamos a Allah constantemente y obedecemos a Allah constantemente y adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala constantemente. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, oh creyentes, recuerden a Allah con mucha memoria y glorifican sus alabanzas por la mañana y por la tarde. Es decir, siempre, por la mañana y la tarde, día y noche, se adora a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque el creyente es aquel que recuerda a Allah, el más alto, el subhanahu wa ta'ala, el grandísimo. El creyente es aquel que recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala constantemente y le obedece, tiene taqwa, temor a él.
le teme, está vigilante de él en cada hora de su vida. O sea, no se aleja de la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala o de la adoración hacia él. El creyente no se aleja de esos asuntos. Entonces debemos darle muchísimas ganas e importancia a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala y adorarlo a Él solo y único en este mes sagrado y igualmente afuera del mes para el resto de nuestras vidas. Y el Sheikh termina aquí este tratado diciendo: le pido a Allah que nos conceda a nosotros y a nosotros mismos el éxito, o a nosotros y a ustedes el éxito y la capacidad de estar de pie en oración, ayunar durante el día y realizar lo que es obligatorio en este noble mes, el mes de Ramadán, y que nos permita ser ardientes para obtener sus virtudes. Asimismo, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el éxito y la capacidad de realizar siempre esos actos de obediencia y de volvernos hacia aquello que le agrada. De hecho, nuestro Señor escucha la súplica. Y con eso termina el Sheikh el tratado, y con eso terminamos nosotros, ya Juan, barakallahu fikum, y solo quise compartir este tratado corto o estas palabras cortas del Sheikh hablando del estado de los predecesores piadosos en el mes de Ramadán. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.